En un vecindario donde las reglas eran usadas como armas, una mujer inocente fue humillada solo por querer vivir a su manera. El hombre detrás del orden, Bradley Knox, escondía su deseo de control bajo un disfraz de autoridad. Pero Jasmine Carter tenía una fuerza que él jamás imaginó, la del control, la calma y un cinturón negro en justicia. Y lo que pasó después convirtió su porche manchado de huevos en el símbolo de una victoria que cambió todo Maple Ridge. La madrugada en Maple Ridge solía ser silenciosa, tan calma que el sonido de un grillo podía oírse de una calle a otra. Pero aquella noche, algo distinto rompió la quietud. Un ruido sordo, húmedo, seguido de otro. Y otro. Cuando Jasmine Carter abrió la puerta principal al amanecer, el aire olía a clara seca y pintura fresca. Su porche, recién pintado en un tono crema, estaba salpicado de yema amarilla y cáscaras quebradas que colgaban del barandal como pequeños trofeos de burla. La escena parecía absurda, casi infantil, pero el peso del gesto era distinto. No era una travesura, era un mensaje. Jasmine, aún con el cabello recogido y la bata puesta, miró a su alrededor. El vecindario permanecía impecable, con sus jardines perfectamente podados y banderas idénticas ondeando frente a cada casa. Nadie salía, nadie hablaba, solo un silencio cómplice flotaba entre las ventanas cerradas. Entró de nuevo, respiró hondo y revisó la grabación del timbre inteligente. El video mostraba una figura alta, con gorra y una sudadera gris, pero el rostro, aunque parcialmente cubierto, era inconfundible. Bradley Knox, miembro del consejo de la HOA, el mismo que semanas atrás le había advertido que su jardín rompía la armonía visual del vecindario. La grabación lo mostraba lanzando huevos con precisión y murmurando, en voz baja pero firme: «Hazlo a mi manera, o lárgate». No gritaba, no amenazaba abiertamente. Su tono era más inquietante por lo tranquilo, como si aquella agresión fuera para él parte natural de sus funciones. Jasmine detuvo el video y sintió cómo el enfado subía, lento pero firme, como una corriente eléctrica bajo la piel. Durante años había trabajado duro para comprar esa casa. Había soportado reuniones cargadas de comentarios velados, correos con sugerencias sobre cómo integrarse mejor. Y ahora alguien había decidido que su independencia no encajaba. Por un momento pensó en llamar a la policía o enviar la grabación directamente al comité, pero su instinto la detuvo. Había algo en la calma con la que Bradley actuaba que le resultó revelador. No era solo arrogancia, era certeza de impunidad. Miró el porche una vez más. El sol empezaba a subir, iluminando los charcos de yema como manchas doradas sobre la madera. No lloró, no maldijo. Tomó un cubo, jabón y una escoba. Mientras limpiaba, recordó la voz de su padre, un hombre de pocas palabras que solía decirle cuando era niña: «La fuerza no se mide por el golpe, Jazz, empieza con el control». En ese momento, comprendió que su respuesta no sería de rabia, sino de estrategia. Si Bradley pensaba que los huevos podían ensuciar su dignidad, estaba a punto de descubrir lo que sucede cuando alguien subestima a una mujer que no necesita gritar para defenderse. Y aunque todavía no lo sabía, esa mañana, entre las cáscaras rotas y el eco del agua corriendo por el porche, empezó la historia que transformaría todo el vecindario. Bradley Knox no nació siendo un tirano de vecindario. En su mente, él era el guardián del orden, el hombre que mantenía Maple Ridge seguro, limpio y respetable. Durante más de una década había sido parte del consejo de la HOA y cada decisión del vecindario, desde el color permitido de los buzones hasta la altura exacta de las cercas, pasaba, directa o indirectamente, por su aprobación. Su orgullo estaba tejido con esas normas. Cada césped idéntico era para él una prueba de su eficacia. Cada fachada uniforme, un símbolo de control. Bradley creía sinceramente que un vecindario bien mantenido era reflejo de moral y disciplina. Pero detrás de esa idea de perfección se escondía algo menos noble: el miedo. Miedo a perder la autoridad, miedo a que la gente descubriera que su poder dependía más del silencio ajeno que de su propia capacidad de liderazgo.
Y el día que Jasmine Carter se mudó a la casa del número 27, ese miedo despertó con fuerza. Desde la primera semana, su jardín rompió la simetría del bloque. Donde todos tenían césped corto y setos idénticos, Jasmine plantó flores silvestres, lavanda, equinacia, girasoles pequeños. Un banco rojo de madera se alzaba bajo un roble joven, y por las tardes ella se sentaba allí con un libro o una taza de té. Para los demás era una estampa tranquila y agradable. Para Bradley, una provocación. «Primero las flores», dijo una vez en una reunión del comité. «Después vienen las luces de colores y las esculturas enanos, y cuando menos lo esperas, el barrio pierde su estilo». No hablaba de estética, hablaba de control. Jasmine representaba lo que él no podía manejar: autenticidad, diversidad y una tranquilidad que no necesitaba su aprobación. Las primeras semanas, Bradley intentó lo que siempre hacía: correos formales, advertencias amables, menciones indirectas sobre las normas de la comunidad. Pero Jasmine, con cortesía y argumentos legales, respondió a cada uno. Ningún punto de las regulaciones prohibía su jardín, ni su banco rojo, ni su pequeño letrero de bienvenidos. Aquel intercambio fue el principio de su irritación. La cortesía firme de Jasmine lo descolocó. No era la rebeldía abierta que podía castigar fácilmente, sino una elegancia que lo hacía parecer exagerado. Poco a poco, su frustración se transformó en hostilidad silenciosa. Notas anónimas en el buzón, miradas largas cuando ella llegaba del trabajo, reuniones del comité donde su nombre se mencionaba con sarcasmo. Era la agresión pasiva de quien no soporta perder el control, y la disfrazaba de preocupación por la comunidad. Pero Jasmine no se derrumbó. La mañana del ataque con huevos, su vecina Megan Ruiz, una madre soltera que vivía frente a ella, cruzó la calle con una manguera y un balde. «¿Te ayudo?», preguntó con una sonrisa tímida. «Claro», respondió Jasmine, sin dramatismos. Mientras lavaban el porche, el sol reflejaba el brillo del agua corriendo por las tablas. Ninguna de las dos necesitó hablar del incidente. El silencio compartido se sintió como un pequeño acto de resistencia. Megan sabía quién había sido. Todo el vecindario lo sabía, pero nadie lo decía en voz alta. Cuando terminaron, Jasmine secó sus manos y respiró profundamente como solía hacerlo antes de una práctica en el dojo. Cerró los ojos un instante, concentrándose en la calma antes de la acción. Había aprendido a responder con precisión, no con impulso. Sabía que la indignación sin estrategia se agota rápido. Así que archivó el video, tomó fotos y empezó un registro de cada interacción con Bradley. Correos, multas falsas, comentarios, testigos. Esa noche, mientras revisaba la grabación una vez más, comprendió que el conflicto no era solo entre ella y un hombre. Era entre dos formas de entender el orden, la que se impone por miedo y la que se gana por respeto. El público que ve su historia siente rabia por lo que ella enfrenta, pero también compasión. Jasmine no buscaba pelea ni notoriedad, solo un lugar donde respirar tranquila, un hogar donde la diferencia no se castigara con huevos. Y sin saberlo aún, esa serenidad, esa calma que Bradley confundía con debilidad, estaba a punto de convertirse en su arma más poderosa. La calma aparente en Maple Ridge duró poco. Tras el incidente de los huevos, Bradley Knox no se detuvo. Al contrario, redobló sus esfuerzos para hacerle la vida imposible a Jasmine. En cuestión de semanas, comenzaron a llegarle notificaciones por infracciones absurdas. Macetas fuera de proporción con el resto del vecindario, banco con color no autorizado, vegetación que podría atraer abejas en exceso. Cada carta llevaba su firma al pie, escrita con esa tinta azul que él usaba como símbolo de autoridad. Para cualquiera, esas multas serían simples molestias burocráticas, pero en el contexto de Maple Ridge eran una forma de acoso cuidadosamente disimulada bajo el lenguaje de la regulación. Jasmine las guardó todas en una carpeta, una tras otra, sin discutir. Su serenidad confundía a Bradley, que esperaba verla alterada. Pero detrás de esa calma, ella ya estaba preparando su estrategia. Una mañana, cansada de la hostilidad disfrazada de formalidad, presentó una solicitud de audiencia oficial ante la HOA.
Quería resolver las disputas cara a cara, con todos los miembros presentes. Era su derecho como residente. Bradley, sin embargo, vio en eso una oportunidad para marcar territorio. Convocó la reunión, pero en lugar del salón comunitario habitual, la programó en su propio garaje, alegando que estaba en remodelación la sala común. Nadie protestó, nadie nunca le decía no a Bradley. Jasmine llegó puntual aquella tarde, vestida de forma sencilla pero impecable, con su carpeta de documentos en la mano. El sol caía, tiñendo el concreto de un tono anaranjado. Desde el fondo del garaje, Bradley la observaba con una sonrisa contenida, rodeado de cajas y herramientas, como si aquel espacio fuera su trinchera. Cuando ella intentó estacionar frente a la casa, él movió su camioneta deliberadamente para bloquear la salida. Luego se acercó, con las llaves colgando del dedo y una expresión de falsa cordialidad. «Llegas justo a tiempo», dijo, sosteniendo en la otra mano algo pequeño redondo. Un huevo. Jasmine lo miró sin apartar la vista. ¿Otra vez con eso? Él sonrió. «Aquí mando yo, Jasmine. No olvides dónde estás». El tono no era alto, pero estaba cargado de suficiencia. Era el tipo de voz que intenta aplastar sin gritar. Jasmine sintió una descarga breve de indignación, pero no permitió que subiera más allá del pecho. Dio un paso adelante, medido, y habló con una calma tan controlada que el aire mismo pareció detenerse. «Retrocede, Bradley. Estás fuera de tu jurisdicción». Por primera vez, él titubeó. No esperaba resistencia, y mucho menos serenidad. En su mente, el poder se medía por volumen y presencia. La compostura de Jasmine lo desconcertó. Dio un paso más, intentando imponerse, y en ese gesto, torpe y precipitado, extendió el brazo para sujetarla por el antebrazo. Fue su error. En un instante, el cuerpo de Jasmine se movió con una fluidez que no parecía de este mundo. Un giro del eje, una rotación de muñeca, un desplazamiento leve del peso, lo justo para redirigir la fuerza, no para devolverla. En menos de un segundo, Bradley sintió cómo su propia presión se volvía contra él. Su brazo quedó bloqueado, su muñeca inmovilizada con precisión quirúrgica. No hubo golpes, no hubo violencia, solo control. El silencio posterior fue total. Incluso el sonido de los grillos pareció apagarse. Jasmine soltó lentamente, sin perder la mirada. «No vuelva a tocarme», dijo, con voz firme. Luego acomodó su carpeta y añadió: «Y si de verdad cree que representa a la comunidad, compórtese como tal». Bradley se quedó quieto, sin saber qué decir. El huevo rodó por el suelo, partiéndose sin fuerza, dejando una mancha pequeña en el concreto. Fue un símbolo involuntario, casi poético. El poder que intentó imponer se había resquebrajado por sí solo. Jasmine se marchó, caminando, sin mirar atrás. No necesitaba testigos ni aplausos. Lo que había hecho no era una demostración de fuerza física, sino de algo mucho más poderoso: autocontrol absoluto frente a la provocación. Esa noche, cuando los vecinos se enteraron del incidente, porque en Maple Ridge las noticias corren más rápido que el viento, la reacción no fue de escándalo, sino de alivio. Por fin alguien había puesto un límite a un hombre que confundía autoridad con dominio. La ira del público, que hasta entonces era difusa, tomó forma. No era sed de venganza, era hambre de justicia, de equilibrio. Porque en ese pequeño garaje, bajo la luz tibia del atardecer, no solo se había doblado una muñeca, se había doblado el eje de poder del vecindario. Durante unos días, el vecindario fingió normalidad. Los saludos en las aceras seguían siendo amables, los jardines impecables, las luces encendidas a la misma hora de siempre. Pero en los grupos de chat, en los mensajes privados y los correos que volaban en silencio, algo se estaba moviendo. La chispa fue un video. Megan Ruiz, la vecina que había ayudado a Jasmine a limpiar el porche aquella mañana, había grabado, sin proponérselo como un acto heroico, el audio del encuentro en el garaje. Su teléfono olvidado en el bolsillo registró cada palabra, cada pausa tensa, cada intento de intimidación. A eso se sumó la grabación del timbre de Jasmine, donde se veía con claridad a Bradley lanzando huevos en plena noche. Cuando los dos archivos comenzaron a circular en el chat comunitario de Maple Ridge, el impacto fue inmediato. No hubo gritos ni escándalos públicos. Fue peor: silencio, seguido de un murmullo constante que se extendía de casa en casa. Nadie podía negar lo que veía y oía.
El hombre que se presentaba como símbolo del orden y la autoridad había quedado al descubierto, y no por rumores, sino por pruebas. Sin embargo, el verdadero giro no fue el video ni el audio. Lo sorprendente llegó cuando algunos vecinos, impulsados por la valentía de Jasmine, comenzaron a revisar sus propias multas y sanciones. Uno de ellos, un contador llamado Eric Bell, notó algo extraño. Las regulaciones que Bradley había usado para justificar los castigos eran versiones antiguas, reemplazadas hacía más de 2 años. En otras palabras, él aplicaba normas caducadas para castigar selectivamente a quien lo cuestionara. Poco a poco, la imagen del hombre que mantenía el orden empezó a resquebrajarse. Los correos archivados, los informes contradictorios y las multas inconsistentes empezaron a salir a la luz. Clifford Hale, presidente de la HOA, un hombre mayor, de voz pausada y paciencia legendaria, fue el primero en admitir que no sabía nada de eso. En una llamada privada con Jasmine, reconoció: «Si lo que dices es cierto, Bradley ha estado actuando fuera de su autoridad. Necesitaremos una audiencia, y esta vez será pública». El anuncio se difundió esa misma tarde. La reunión se celebraría en el salón comunitario, no en un garaje ni en una oficina improvisada. Todos los vecinos estaban invitados. El día de la audiencia, Jasmine llegó acompañada de Megan y de Eric, que traía carpetas llenas de documentos. No había cámaras ni prensa, solo los ojos curiosos y tensos de quienes por fin querían saber la verdad. Bradley, en cambio, llegó con su habitual aire de confianza, como si todo fuera un malentendido que sabría manipular a su favor. Cuando le cedieron la palabra, Jasmine no mencionó el karate ni el enfrentamiento. No habló de huevos ni de agresiones. En cambio, desplegó sobre la mesa una secuencia de fechas, correos y reglamentos. Citó artículos oficiales, mostró las diferencias entre los estatutos actuales y los que Bradley aplicaba. Cada diapositiva proyectada era una pieza más del rompecabezas que revelaba un patrón. Los vecinos sancionados eran siempre los mismos, los nuevos, los que proponían cambios, los que no temían discrepar. Su presentación fue meticulosa, respetuosa, pero contundente. No buscaba venganza, sino verdad. Y esa diferencia lo cambió todo. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio. Bradley intentó recuperar el control, adoptando un tono compasivo. «Todo esto es una exageración», dijo, forzando una sonrisa. «He intentado mantener la armonía. Algunas personas simplemente no entienden las reglas». Pero entonces, desde la tercera fila, una voz temblorosa rompió el silencio. «Yo también recibí notas», dijo Ruth Coleman, una vecina mayor de más de 70 años, siempre amable, siempre callada. «Dejé de sacarlas por miedo a perder la casa». Nadie respiró. Ruth no era una figura polémica, ni rebelde. Era la vecina que regalaba galletas en Navidad, la que todos respetaban. Y su testimonio fue la primera ficha de dominó. Después de ella, habló otro vecino, luego otro y otro más. Cada historia encajaba con el patrón que Jasmine había mostrado. Multas por razones absurdas, amenazas veladas, correos con tono condescendiente. En cuestión de minutos, el discurso de Bradley se vino abajo, no por gritos ni por fuerza, sino por la verdad compartida. Clifford Hale se puso de pie, visiblemente incómodo. Tomó aire y dijo con voz grave: «Esto no representa lo que Maple Ridge debería ser. Habrá una revisión completa de los procedimientos y una auditoría externa. Desde hoy, el señor Knox queda suspendido de su cargo mientras investigamos». Bradley intentó protestar, pero su voz sonó débil, sin la seguridad de antes. Por primera vez en años, no tuvo el control. El público no aplaudió, no hubo júbilo ni escarnio, solo una calma pesada, mezcla de alivio y reflexión. Las máscaras habían caído. La comunidad comprendió que el orden de Bradley no era protección, sino teatro. Un espectáculo cuidadosamente armado para mantener a todos bajo su sombra. Esa noche, las luces de Maple Ridge brillaron distintas. No más uniformes, no más idénticas. Algunas casas las dejaron encendidas, otras las apagaron, pero todas compartían un mismo sentimiento. Por primera vez, la verdad había tenido más poder que el miedo.
La reunión terminó al caer la tarde, cuando la luz del sol se filtraba por los ventanales del salón comunitario, iluminando los rostros de los vecinos. Nadie hablaba en voz alta. Había una solemnidad en el aire, como si todos entendieran que lo ocurrido marcaba el fin de una época. Clifford Hale, con gesto firme y tranquilo, levantó la mano para pedir el voto final. Uno a uno, los miembros de la JOA levantaron las suyas también. El resultado fue unánime: suspensión inmediata de Bradley Knox y anulación de todas las multas emitidas bajo su supervisión. Pero no se detuvo ahí. Clifford propuso algo más grande: revisar los reglamentos que Bradley había manipulado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, se habló de comunidad con esperanza. Los jardines nativos ya no serán un problema, anunció Clifford, tampoco los bancos de colores. Maple Ridge debe ser un lugar donde la gente se sienta en casa, no vigilada. Las palabras provocaron un murmullo emocionado. Los vecinos, antes temerosos de desviarse de las reglas, comenzaron a compartir ideas. Un comité de mediación vecinal para resolver conflictos sin sanciones. Un proyecto para plantar flores silvestres en los espacios comunes. Y reuniones abiertas para decidir los temas más importantes. Era como si el vecindario, después de años de rigidez, respiraba por primera vez. Bradley permanecía sentado en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en la mesa. El hombre que alguna vez habló con voz de autoridad, ahora parecía desorientado, casi ajeno a su propio entorno. Cuando Clifford le ofreció la oportunidad de decir unas palabras, hubo una pausa larga, incómoda. Finalmente, Bradley se levantó. Su voz, antes imponente, sonó baja, rasposa. «Cometí errores», dijo. «Pensé que mantener el orden significaba controlarlo todo. Pero el orden sin respeto no es orden, es miedo». Nadie lo aplaudió, pero tampoco hubo rechazo. Sus palabras, aunque tardías, resonaron sinceras. Clifford anunció que como condición para seguir viviendo en la comunidad, Bradley asistiría a un curso de resolución de conflictos y renunciaría a cualquier cargo en la JOA por un año. Él aceptó sin discutir. Por primera vez, su gesto fue humilde. Jasmine observó la escena desde su asiento, sin orgullo ni rencor. No buscaba humillarlo, solo quería que las reglas fueran justas, que la convivencia volviera a tener sentido. Cuando la reunión se disolvió, algunos vecinos se acercaron a ella. Primero Megan, con una sonrisa ancha y una promesa simple. «Mañana te llevo limonada, de las buenas». Después vino Ruth, la vecina mayor, con un abrazo discreto y un «gracias» que no necesitaba explicación. Luego otros, que antes solo miraban desde lejos, la saludaron con tímidos gestos de apoyo. Mientras caminaba hacia su casa, el aire se sentía distinto. Las luces de los porches, que antes parecían uniformes y frías, ahora brillaban en tonos diferentes, unas cálidas, otras suaves, otras aún apagadas, pero todas humanas. Frente a su jardín, Jasmine se detuvo un momento. Las flores silvestres, que tantos problemas habían causado, se mecían con el viento, y el banco rojo bajo el roble esperaba intacto. No necesitaba trofeos ni medallas. Su victoria no estaba en haber inmovilizado una muñeca, sino en haber liberado una comunidad entera del miedo disfrazado de normas. A lo lejos, escuchó risas, niños jugando en la calle, algo que no se oía en Maple Ridge desde hacía meses. Aquello, pensó, era el verdadero cambio. No un castigo, sino una restauración del equilibrio. Jasmine se sentó en su banco, respiró profundo y sonrió. Había demostrado que la fuerza no siempre se grita ni se impone. A veces, la fuerza se expresa en la calma, en la precisión, en la decisión de no responder con la misma moneda. Y en ese atardecer silencioso, el vecindario comprendió algo que quedaría grabado. La justicia no siempre llega con ruido. A veces llega con una mujer que mantiene la calma, defiende lo justo y logra cambiar una calle entera sin lanzar ni un solo huevo de vuelta.